Listo, entonces, lo que íbamos a ver hoy, o lo que empezamos a ver hoy, ya tenía que ver con el periodo del péndulo. Y, Creo que el link del video toca cambiártelo al privado. sí, entonces, aquí, pues la idea es encontrar cómo es el periodo del péndulo, ¿no? Para ello, pues, recordamos el movimiento oscilatorio del péndulo. Bueno, en la clase pasada habíamos visto que el péndulo, o que la fuerza de restitución del péndulo correspondía a una componente del peso, ¿cierto? Entonces, habíamos visto que esta era nuestra tensión y que el eje de coordenadas tenía que coincidir o coincidía con esa línea. Por lo tanto, esta misma cuerda se va a comportar como el eje Y lógicamente en forma perpendicular vamos a tener el eje X. O sea que aquí, que si el peso iba hacia abajo, esta es nuestra línea de peso de la masa. Entonces que esta iba a ser nuestra componente del peso, es decir, esta proyección que teníamos acá. Que era esta misma que yo les había pintado en ese momento, se las pinté aquí, pero para mostrarlo sobre el cuerpo, esto sería W en el eje de X. ¿Ok? El ángulo que está formando el péndulo, este ángulo que tenemos acá, que sería el que formaría el péndulo, pues se vuelve a formar acá. Este sería el mismo ángulo. Y esta componente, que es la que nos genera la fuerza de restitución, corresponde al cateto opuesto. Entonces, si corresponde al cateto opuesto, recordamos que la calculamos multiplicando por el seno del ángulo. Por lo tanto, la fuerza de restitución correspondía Toño, a La W. parte de, Dime. que la si parte de aceptas arriba. a César y a los que están esperando. Listo. Vamos con ellos. ¿Listo? Entonces Profe, recordamos. que la parte de arriba, profe, Perdón, no te escuché. que la parte de arriba del tablero no se ve. Ah, ok. ¿No? Y ahora sí. Listo, entonces. Bueno, entonces, recordamos qué era lo que estábamos diciendo. Que en el péndulo, la fuerza que hace que el cuerpo tienda a su posición de equilibrio, que llamábamos fuerza restauradora, correspondía a la componente horizontal del peso. Entonces, que si habíamos graficado, esta era nuestra tensión, este era el peso de la masa que oscilaba, ya se fue. Ay, Pero es que le gusta, cada rato me la hace, se está pasando a cada rato. Inspecciona lo que está pasando. Bueno, entonces les decía, este sería nuestro, digamos que nuestro sistema. Teníamos la tensión, que siempre la tenemos que pintar sobre la cuerda. Tenemos el peso, que está siempre dirigido hacia abajo, y que este peso entonces lo descomponíamos. Entonces teníamos esta componente del peso,
que sería W en el eje Y, y esta componente del peso, que es perpendicular, es decir, la que queda sobre el eje X. Ya sabemos cómo calcular el peso, que el peso es masa por gravedad, ¿cierto? Y que como esta componente queda en el mismo ángulo que está formando el péndulo, ¿sí? Entonces, este se comporta como el cateto adyacente, por lo tanto, W en Y es igual a W multiplicado por el coseno del ángulo. Y que esta otra componente, entonces, por ser la opuesta, correspondía a W por el seno del ángulo. W en X es igual a W por el seno del ángulo. ¿Listo? También habíamos visto que esta fuerza, esta componente es la que genera la fuerza restauradora, es decir, la fuerza que hace que el cuerpo tienda a su posición de equilibrio. Esta es nuestra fuerza restauradora. Por lo tanto, escribíamos que fuerza restauradora es W en X. Entonces, si recordamos la fuerza restauradora, o mejor, W en X sería igual a W multiplicado por el seno del ángulo. ¿Listo? También recordamos que habíamos visto que en un movimiento armónico simple, la fuerza restauradora era igual a menos K por X. ¿Ok? Por lo tanto, significa que W es igual, o mejor, que la fuerza restauradora es igual a W por seno de alfa. Eso lo reemplazo aquí. Entonces me quedaría que W por el seno del ángulo es igual a menos K multiplicado por X. ¿Listo? Perdonen un momentico que está llegando alguien más. Bueno. Entonces, de acuerdo a al ángulo cómo se forma, recuerden que si este triángulo de acá es semejante con este de acá, entonces significa que estas longitudes, ¿sí?, que nosotros vamos a tener, entonces tienen que ser también congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, perdón, sus longitudes son proporcionales, ¿sí? Entonces significa que yo tengo un triángulo que se formó con las distancias. ¿Las distancias cuáles fueron? Tendríamos la longitud que tenemos acá y tendríamos esta componente, ¿sí? O mejor, esta longitud. Que tenemos acá. Perdón, así no. Esta longitud que tenemos acá. ¿Ok? Esta longitud, pues sería la longitud X. Entonces, y esta longitud que yo tengo acá es L. Entonces, el seno del ángulo, recuerden que corresponde al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Así que ese seno de ángulo lo podría escribir como cateto opuesto, que es lo que estamos llamando X. ¿Qué va a ser nuestra X? Pues es la longitud que desplazamos el péndulo para empezar a ejercer su movimiento, dividido entre la longitud L. ¿Listo? Esto es el seno. Y esto sería igual a menos K por X. Si despejamos de aquí menos K, entonces esta X que multiplica vendría a dividir y me quedaría W, todavía lo voy a dejar W, factor de X, bueno, de una vez multiplicando, me quedaría X arriba y L abajo, ¿no? Y esto es igual a menos K. Y, perdón, la X que viene a dividir. Como estas dos hablan del desplazamiento, una está multiplicando y la otra está dividiendo, podemos decir que menos K es igual a W sobre L. K entonces es igual a menos W sobre L. W ya vamos a cambiar su valor
es igual a masa por gravedad sobre la longitud L. La longitud L es la longitud de la cuerda. ¿Listo? De igual forma, habíamos visto que el periodo, o sea que aquí tenemos cómo calcular el valor de K. Habíamos visto también entonces que el periodo lo podríamos calcular como... bueno, una cosita aquí es que se me olvidaba, y es el signo que tiene la gravedad. Recuerden que la gravedad es negativa, ¿no? Entonces, esta gravedad es negativa, que al dividirla con este menos, pues se me cancela el signo. Entonces me queda que K es igual a masa por gravedad sobre L. Habíamos visto también entonces que el movimiento armónico simple, su periodo era igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de m sobre k. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en la clase anterior para llegar al periodo de un resorte. Entonces, si ya tengo el valor de k, pues al reemplazar aquí k me quedaría como que es el periodo es igual. Bueno, pues después hablo un poquito de eso. Esto sería igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Y k es masa por gravedad sobre L. Masa por gravedad sobre L. ¿Listo? Esta masa está multiplicando, esta está dividiendo, pero esta L está dividiendo al divisor. Recuerden que dividir al divisor es lo mismo que estar multiplicando. O sea que este periodo quedaría como 2pi por la raíz cuadrada de m por L sobre m por g. ¿Ok? Y ahora cancelo las dos masas. Masa de arriba se va con masa de abajo y me quedaría que el periodo en un péndulo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de L sobre G. ¿Listo? Y con eso estaríamos encontrando cuál es el periodo de un péndulo. ¿Ok? Bueno. De ahí entonces empezamos un problema, o planteamos un problema. Profe, una pregunta. Dime. ¿Me podría recordar qué significaba L en la última ecuación que hizo? L es Sí. la longitud de la cuerda del péndulo. Ah, ok. Listo. Gracias. Vale. Listo, entonces dice el problema. Bueno, voy a borrar hasta aquí porque esto realmente ya no nos interesa. Nos interesa es esta fórmula de periodo. Dice, se utiliza un péndulo Chicos, una preguntita. ¿Ustedes sí alcanzan a ver todo el marcador siempre? Mejor que antes, sí. Ahorita sí. Sí, Es que por ahí estuve revisando un video. Se utiliza un péndulo para programar el minutero de un reloj. Calcular la longitud que debe tener la cuerda.
lógicamente la cuerda del péndulo, ¿no? Entonces, aquí yo lo que debo entender es que el periodo que debe tener el minutero debe ser igual al periodo que debe tener el péndulo, ¿ok? Entonces, periodo del minutero, periodo, escribámoslo con la letra que es, ¿no? Periodo del minutero, pues tiene que ser igual al periodo del péndulo, ¿ok? En las unidades que deben ser, porque las unidades de tiempo, pues tiene que estar en segundos. Entonces, un minutero tiene un periodo de 60 segundos, o sea que esto vale 60. Y ya sabemos que el periodo del péndulo lo podemos calcular de esta forma. Igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de L, que sería la longitud del periodo del péndulo dividido entre la gravedad. Y lo que voy a hacer es tratar de hallar esa longitud, teniendo en cuenta que ya lo demás lo conozco. Así que el 2pi que multiplican pasaría a dividir 60 sobre 2pi. Y esto sería igual al radical, ¿no? A n sobre g. Ahora, para quitar el radical, pues recuerden que elevamos al cuadrado, que sería la operación contraria. Es decir, se alcanza a ver 60 sobre 2pi elevado al cuadrado tendrá que ser igual a L dividido entre G. Y por último, la G que divide pasaría a multiplicar, por lo tanto, tendríamos que la longitud que debe tener el péndulo debe ser igual a la gravedad, que son 9.8, multiplicado por 60 sobre 2pi. Y nos va a dar un poco largo el péndulo, pero pues digamos que sería lo que tendríamos que hacer. Profe, ¿por qué en la fórmula es L mayúscula y en el procedimiento No, no, eso no tiene nada. no Es tiene nada que ver? la longitud, no, realmente no quiero simbolizar algo diferente. Ok. Para hacerla me queda más fácil hacerla de esa forma. Pero es la misma longitud. No tiene nada. Entonces sería 9.8 por la raíz por 60 sobre 2pi. Cerramos todo el cuadrado. Y eso nos quedaría como que la longitud de la cuerda debería ser de 893.65 metros. Bastante larga. 863,65. ¿Listo? Y de esa forma hemos calculado la longitud que debería tener la cuerda. ¿Ok? Antonio, ¿no es 93? ¿Perdón? A mí me dio 93. 93, yo estuve 63. Ok. Pero Profe, sí. una pregunta. Dime. Ese 893 es en centímetros, metros, Metros, ¿en metros. qué? Unidades del sistema, recuerda que son metros. Es bastante larga la Bastante cuerda. exagerado, ¿cierto? Entonces, hagan el siguiente, a ver. Igual, solamente que ahora lo que quiero programar, ¿sí saben lo que es un tornamesa, cierto? Yo No. no. ¿No saben lo que es un tornamesa? Sí. Un tocadiscos. Un tocadiscos. Es lo mismo. El discos, esos negros ¿cómo es que se llama ese material? Sí, Acetato. ¿Sí? Entonces, esos discos tienen que girar a una velocidad específica para que la lectura que hace la aguja sea la adecuada. Pero esos discos giran hay unos que son de 33 revoluciones por minuto.
¿Listo? Entonces, programen cuál debería ser la longitud del péndulo para un tocadiscos que gira a 33 revoluciones por minuto. A ver cuánto les da. Otra vez tendría que plantear lo mismo, ¿no? Si esto está girando a 33 revoluciones por minuto, significa que hace 33 revoluciones en 60 segundos. De ahí podemos sacar el periodo. Recordemos que el periodo se calcula como el tiempo dividido entre número de revoluciones. Pues creo que no lo había escrito así. El periodo yo lo había escrito inicialmente como que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿cierto? Así era que ustedes tenían la formulita. Sí. Pero la frecuencia es igual al número de revoluciones dividido entre el tiempo. ¿Ok? Y lo que les decía ahorita, un divisor de una división se convierte en el multiplicador. O sea que esto es tiempo sobre número de revoluciones. ¿Okay? Así que de esta forma puedo calcular el periodo. Entonces, dice que son 33 revoluciones por minuto. Es decir, que en un minuto, 60 segundos, realiza 33 revoluciones. ¿Ok? De ahí tendríamos el periodo. Para no escribir todos esos decimales que dan, sencillamente voy a sacar tercera, me quedaría 20 onceavos. El periodo es de 11 a 20 avos, y eso es lo que voy a igualar aquí, proponiendo exactamente lo mismo que escribimos ahora. O sea que el periodo del tornamesa tiene que ser igual al periodo del péndulo. ¿Ok? Entonces sería 20 onceavos. Tiene que ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. ¿Ok? Esperen un momentico, me están llegando mensajes. Ah, no, pero los de ustedes. Listo. Entonces, ahora sí, vuelvo y despejo. Me quedaría que el 2pi pasaría a dividir. Sería 20 sobre 11 multiplicado por 2pi. Me quedaría el radical, por lo tanto, de una vez elevo al cuadrado. Y por último, multiplicamos por la gravedad. Y esto ahora sí me da la longitud. Entonces, ya reemplazando este valor, pues sería 9.8, ¿no? .8 por 20. 9.8 por... Ay, Dios mío. 9.8 por la raíz. ¿Cuál raíz? 20 sobre 11 por 2pi, cierro el cuadrado. Y eso me daría 0.82 metros. A ver, por favor, tomen nota ahora sí, ¿sí? Dice, para medir la gravedad de la Luna, los astronautas colocaron un péndulo de 1 metro y midieron su periodo. Que fue de 4.93 segundos. ¿Fue qué? 4.93 segundos. De 93 segundos.
calcular la gravedad de la Luna. Entonces, para este caso, tendríamos que el periodo es de, dije yo, 4.93. ¿Ese marcador lo ven o no lo ven? Muy clarito. No, No se ve. Clarito, efectivamente. Entonces, 4.93, ¿cierto? Tiene que ser igual al periodo. Y el periodo es de 2pi por la raíz cuadrada de L que vale 1 porque la longitud de la cuerda es de 1 metro, dividido entre la gravedad que va a tener. Y ahora lo que se trata es de despejar. Entonces el 2pi que multiplica vendría a dividir 4,93 sobre 2pi. Para quitar la raíz, pues se elevó al cuadrado. Y esto me quedaría como 1 sobre g. ¿Ok? Y para despejar la gravedad, pues recuerden que uno lo que tiene que hacer es invertir. Entonces, esto que multiplica pasaría, perdón, que divide, pasa a multiplicar y esto que multiplica pasaría a dividir. O sea que la gravedad va a ser igual a 1 sobre 4.93 sobre 2pi todo elevado al cuadrado. ¿Okay? En este caso también aplica que el divisor de un divisor pues se convierte en un multiplicador. Sin embargo, pues para colocar una sola cifra ahí no tenemos problema. Así que esto sería como siempre me envían los pares. ¿Hay algo que se me está olvidando? Ah, ya. Y efectivamente da 1.62. La gravedad es de 1,62. Recuerden que la gravedad es una aceleración. Por lo tanto, debe manejar las unidades de aceleración, que son metros sobre segundos cuadrados. ¿Listo? Y de esa forma, entonces, podemos calcular la gravedad. ¿Listo? Bueno. El tema que sigue es la energía en el movimiento armónico simple. Energía en el movimiento armónico simple. Vamos a ver si este escribe más. Igual que el otro. Sí, esto sigue escribiendo muy claro. Yo creo que aquí los que tienen buen efecto son los negros. Entonces, energía en el movimiento armónico simple. Y del movimiento armónico simple dijimos que íbamos a hablar de los dos movimientos, que era el caso del resorte, que fue el primero que le llamo superior, y el caso del péndulo, que fue el segundo caso. ¿Ok? Con el caso del resorte, pues habíamos visto que la situación era cuando teníamos un resorte atado a una masa
¿cierto? Y que esa masa se hacía oscilar de esta forma, empezaba a hacer ese tipo de recorrido, que íbamos a tener un punto de equilibrio. Bueno, aquí sería nuestro punto de equilibrio. Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea toda la oscilación. Entonces aquí tenemos nuestro objeto que va a oscilar. Y entonces habíamos dicho que cuando yo estiro ese objeto podría llegar hasta este punto. En cuyo caso el resorte se está estirando. Y cuando el resorte lo comprime, pues el objeto llegaría hasta este otro punto, que sería una posición simétricamente opuesta. Y en este caso el resorte queda completamente comprimido. ¿Ok? Y que este punto, que es el punto donde llega el objeto, era lo que llamábamos el punto de equilibrio, que es la longitud natural del objeto. Esta posición de acá sería nuestro punto inicial y esta posición de acá pues sería la posición simétricamente opuesta, que llamábamos P'. ¿Ok? Entonces, en este caso, si estamos hablando de energía, recuerden que yo lo que tengo que tener en cuenta son las energías que están actuando sobre el cuerpo. Y aquí, en este sentido de movimiento, pues no tenemos, o mejor, las energías que tengo que proponer serían energía potencial, energía cinética y energía elástica. ¿Ok? Entonces, en la energía potencial, pues el objeto nunca cambia de altura, por lo tanto, para este caso, no afecta la energía potencial. Para la energía cinética, efectivamente el cuerpo sí se mueve, hay velocidad, por lo tanto energía cinética sí hay. Y energía elástica también hay, precisamente por la acción del resorte. También recordamos cuáles son las ecuaciones, a pesar de que, pues, para este caso no afecta, pero recordamos que la energía potencial se calcula como masa por gravedad por altura, que la energía cinética se calcula como un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, y que la energía elástica se calcula como K por X elevado al cuadrado. ¿Okay? Esas eran las tres formas de cálculo. Un medio, perdón, aquí me estoy comiendo un medio de K por X al cuadrado, donde K es la constante de restitución del resorte y X es el desplazamiento que tiene. ¿Ok? Entonces, con esas ecuaciones podemos calcular o podemos ver qué energías están actuando en cada uno de los digamos que los instantes del movimiento para el resorte. Entonces, cuando está en este punto de acá, recuerden que nosotros habíamos analizado que en el movimiento armónico simple, aquí la velocidad era igual a 0, mientras que aquí la posición era máxima. Y que en este punto la velocidad era máxima y que la posición era igual a 0. Y en este caso, pues tenemos situación igual a esta, velocidad es igual a 0 y la posición es máxima pero negativa. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo en cuenta para poder plantear estas situaciones. Entonces, ya sabemos que las energías que estarían actuando sobre este bloque en movimiento sería solamente la energía cinética y la energía elástica. Y que por el principio de conservación de la energía, sabemos que la energía cinética más la energía elástica tendrá que ser constante. Para este caso tiene que ser constante. Entonces, significa que esta sumatoria siempre me tiene que dar lo mismo. Por lo tanto, yo puedo calcular la energía que hay en cualquier punto y sencillamente esa energía se va a reproducir para cualquier otro punto. ¿Ok? Entonces, planteemos una situación que dice, se coloca un objeto de
0.4 kilogramos atado a un resorte de, pongámosle a eso 10 newtons por metro. Recuerden que este es el valor de la constante, ¿no? Newton sobre metro, porque me hablas de la constante. Constante de elasticidad del resorte. De 10 newtons por metro. Y se desplaza 8 centímetros de su posición de equilibrio. De su posición de equilibrio. Entonces la primera pregunta aquí es calcular la energía total del sistema. La pregunta B, hallar su velocidad máxima. Ya hemos visto otros cálculos o otros ejercicios donde hemos calculado la velocidad máxima en un movimiento armónico simple y ya habíamos visto a qué correspondía. Sin embargo, por la información que nosotros tenemos aquí, pues hay ciertas constantes que no tengo herramientas para poderlas calcular. O por lo menos tendría que hacer algunos cálculos antes de poder llegar a ellas, ¿sí? Recuerden que en el movimiento armónico simple dijimos que la velocidad máxima era igual a menos A por omega, ¿sí? Pero el problema es que no tenemos omega. La amplitud pues sería efectivamente la distancia que se desplazó, que fueron los 8 centímetros, ¿sí? Pero no tengo omega, así que me tocaría iniciar por calcular todos esos, el periodo, y a partir del periodo entonces calcular la frecuencia, y con la frecuencia sí podría calcular la velocidad angular. La idea es que podamos utilizar este recurso de las energías para poder plantear esa situación. Como la energía máxima se da es aquí, perdón, la velocidad máxima se da es en este punto, recordamos que en este punto la posición vale 0, ¿sí? Y la velocidad máxima, mientras que en este punto de acá la velocidad es 0, pero la posición es máxima. Puedo utilizar ese recurso para hablar de una posición o de la energía que hay aquí, que tiene que ser igual a la energía que hay aquí, de acuerdo a lo que hemos planteado. Entonces, llamemos a este el punto inicial y este el punto de equilibrio. Entonces, estamos diciendo que la sumatoria de las energías en el punto inicial tiene que ser igual a la sumatoria de las energías en el punto de equilibrio. ¿Ok? Yo les recuerdo que en este lugar es donde voy a tener la velocidad máxima. Por eso es que lo planteo en ese lugar. ¿Listo? Entonces, energía en el punto inicial. Y en el punto inicial, pues estas son las condiciones. Entonces sabemos que la sumatoria tiene que ser energía elástica, o pongámosla en el mismo orden que la tenemos aquí, energía cinética más, pongámoslo con toda la nomenclatura, energía cinética en el punto inicial más energía elástica en el punto inicial tiene que ser igual a la energía cinética en el punto de equilibrio más la energía elástica en el punto de equilibrio. ¿Ok? Todos esos subíndices lo que me están hablando es de dónde estoy. Entonces, en el punto inicial, es decir, aquí, la velocidad vale 0, por lo tanto la energía cinética tiene que valer 0. Recuerden que ella depende absolutamente de la velocidad. Por lo tanto, en ese punto solamente voy a tener energía elástica. Y estamos viendo que la energía elástica la puedo calcular de esta forma. Por lo tanto, esto sería un medio de la constante
multiplicada por la distancia o por, recuerden que esa distancia máxima la llamábamos también amplitud. O sea, esta distancia es la amplitud elevada al cuadrado. Y esto sería igual a la energía cinética. Ah, bueno, aquí sí hay velocidad. Por lo tanto, sí hay energía cinética, que la calculamos como un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado, más la energía elástica. En este punto de acá, el desplazamiento vale 0. Y como la energía elástica depende del desplazamiento, significa que esto vale 0. ¿Ok? Así que el proceso será solamente hallar el valor de esta velocidad. El 1/2 que tenemos aquí se puede cancelar con 1/2 que tenemos acá. Y entonces me quedaría como que esto es igual a K por A elevado al cuadrado. La masa que multiplica vendría a dividir. Y esto sería igual a la velocidad al cuadrado. Para quitar el cuadrado, aplicamos raíz. ¿Listo? Y ahora sí puedo reemplazar todos los valores. Entonces tendríamos que esto sería igual a la raíz cuadrada de la constante, que son 10, multiplicado por la amplitud. Recuerden que la amplitud es 8 centímetros, que pasado a metros es igual a 0.08 elevado al cuadrado, dividido entre la masa, y la masa es de 0.4 kilogramos. Y con eso estaríamos obteniendo nuestra velocidad máxima. Entonces tendríamos... es de 0.4 metros por segundo. Ahí tendríamos la velocidad máxima, que recordamos que es la velocidad que se encuentra en el punto de equilibrio. ¿Ok? Ya teniendo este valor de velocidad, pues sencillamente lo puedo reemplazar aquí, porque sabemos que esta es la energía total, ¿cierto? Esta energía total, pues en ese punto, vale esto, o también la puedo calcular de aquí. Con cualquiera de las dos, pues me tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos analizado cuál es la energía total que hay en cada uno de esos puntos. Entonces, vuelvo y repito, con cualquiera de las dos lo puedo hacer. Voy a hacerlo con esta, por lo tanto me quedaría que esto sería igual a 1/2 de la constante que tenemos es de 10 newtons por metro, multiplicado por la amplitud, y la amplitud es de 0.08 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y con eso tendríamos la energía. Sería 5 por 0,032. 0.032. ¿Recuerdan en qué se da la energía? ¿Ya se les olvidó eso? Julios. Que son las mismas unidades de trabajo, ¿no? 0.032 julios. De esa forma, entonces, podría calcular la velocidad o el lugar en el que se podría encontrar el objeto cuando tenga una velocidad determinada. Entonces, alarguemos el ejercicio planteando como esto
dijimos que se desplazaba 0.08 metros, es decir, 8 centímetros, estamos desplazándolo esto. Vamos a ver cuál sería la velocidad que tendría a la mitad de esa amplitud. Entonces, calcular la velocidad cuando el objeto está a 4 centímetros. Ya sabemos que esas distancias se miden, siempre es con respecto a la posición de equilibrio. ¿Ok? Entonces, voy a volver a hacer aquí el pequeño gráfico. Sabemos que este es el punto inicial, perdón, punto de equilibrio. Este es el punto inicial, que en este punto la velocidad es máxima, pero aquí la velocidad es igual a 0, y aquí la posición es la que es 0, mientras que aquí la posición es máxima. Estamos aquí en un punto intermedio. Eso significa que en ese punto intermedio hay una velocidad que no es 0 y también hay una posición que tampoco es 0. Eso significa que en este punto de acá, este punto intermedio, vamos efectivamente a tener una energía cinética y vamos a tener una energía elástica. ¿Ok? Pero ya yo sé que toda esa sumatoria, por el principio de conservación de la energía, debe mantenerse en 0.032. Entonces, pues, lo que tengo que proponer es eso. En ese caso diríamos que la energía cinética más la energía elástica tiene que mantenerse en 0.032. ¿Listo? Reemplazamos las ecuaciones. Energía cinética, que sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía cinética, que es 1/2 de K por X al cuadrado, y eso tiene que darme 0.032. Recordamos que esta posición es la posición a la que yo quiero llegar, ¿no? Que serían los 4 centímetros, y lo que queremos hallar es esta velocidad. El asunto ahorita es despejar nada más. Entonces, paso a paso me quedaría como primero paso de esto que está sumando, pasaría a restar 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado sería igual a 0.032 menos 1/2 de la constante por x elevado al cuadrado. Esto que multiplica, pues pasaría todo a dividir, pues por pedazos. Recuerden que la fracción puedo decir que el denominador pasa a multiplicar, el numerador pasa a dividir. ¿Sí? Entonces me quedaría como 0.032 menos 1/2 de K por X al cuadrado. De acuerdo a lo que yo estoy diciendo, el 2 se está dividiendo, así que lo paso a multiplicar. El 1 pasaría a dividir, pero dividir entre 1 no va a cambiar en nada. La masa que multiplica pasaría a dividir. Y para quitar el cuadrado, pues aplicamos raíz. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a reemplazar valores. Espacio. Entonces, la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de 0.032 menos 1/2 de la constante es 10, multiplicado por la deformación que tiene ese instante el resorte, que son 4 centímetros, es decir, 0.04 elevado al cuadrado, todo por 2, y dividido entre la masa, que la masa era de 0.4. ¿Listo? Y con eso tendríamos el resultado.
raíz de y eso me daría 0.3464. Por ponerle varios decimales. Velocidad igual a 0.3464 metros por segundo. Recuerden que la velocidad máxima era de 0.4, ¿sí? O sea que a la mitad de ese recorrido, si aquí la velocidad es de 0.4, perdón, aquí la velocidad es de 0.4, aquí no es la mitad de esa velocidad, ¿sí? Siendo la mitad de la posición, no es la mitad de la velocidad. De hecho, está bastante cerca todavía de la velocidad máxima. Una velocidad máxima de 0,6 metros por segundo.